Tenemos hoy la continuación del tema que hemos llevado. ¿Alguien recuerda de qué hablamos el domingo pasado? Los pactos, Dios de pactos, ¿verdad? Los pactos. Dios habló ayer, Dios habla hoy, ¿verdad? Y vamos a ver, no creo que terminemos hoy, si me dan hasta las 2 de la tarde terminamos, por lo menos los 6 pactos, pero no creo. Y usted sigue, hermano, con sus pactos. Pero quisiera que continuáramos este tema de cómo es que Dios habló ayer y cómo Dios habla hoy. O sea que todos queremos saber si Dios habla, ¿no es cierto? Y hay personas que se inventan cosas. Yo oí la voz de Dios aquí o allá. Yo les voy a decir, Dios puede hacer lo que quiera, mis queridos hermanos, ¿no es cierto? Alguien puede decirle a Dios lo que debe o no debe hacer. Hay alguien que le da órdenes a Dios. Pero Dios no va en contra de su palabra, lo que Él nos ha dejado precisamente para que no nos confundamos y no nos extraviemos. Él nos ha dejado su palabra, una especie de conformidad, una especie de unificación del misterio, una especie de sencillez de palabra. Mira, esto es lo que yo quiero que sepan. Y Dios nos trae su palabra bendita, dada a nosotros de generaciones y generaciones y generaciones, y nos ha dejado esto para que le conozcamos hoy. Imagínense nada más, esa palabra es como algo que tenemos que descifrar, que tenemos que hablar, que enseñar, que compartir. Se requiere tiempo, se requiere dedicación, se requiere que los maestros que Dios nos coloca, que nos pone en la iglesia, nos enseñen su palabra, puestos por Dios. ¿Y cómo sabemos que son puestos por Dios? Es muy sencillo, no es complicado. Dice el apóstol Juan, el que duró más de todos los apóstoles, dice, y el Señor Jesucristo comienza diciendo, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Y el apóstol Juan, en su primera de Juan, capítulo 4, dice, estos son del mundo y hablan de las cosas del mundo y el mundo los oye. Pero los que son de Dios nos oyen. Gracias, mi hermano. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios está hablando con nosotros? Pues que hay un rebaño y hay un Dios que comunica y el pueblo de Dios gravita hacia la presencia de Dios porque quieren escuchar y conocer más de Él. Eso no es complicado, eso es sencillo. Nada más cuando las familias están peleadas, así enojadas, no se hablan. Y eso es bien feo, bien fuerte. Dios nos permita, en alguna manera, siempre tener comunicación con toda nuestra familia, con todos nuestros hermanos. Dice Proverbios que los pleitos entre hermanos son como los cerrojos de alcázar. Y usted analiza eso y significa que eran candados como los castillos medievales, que si no tenía el sistema para abrirlo, usted no los iba a abrir con nada más desbaratando el castillo. Nada más haciéndolo pedazos. Entonces, a veces, que la única forma de comunicarnos es hacernos pedazos unos a los otros. Y esa no es ninguna manera de abrir ninguna puerta, ¿no es cierto? Entonces Dios desea que nosotros tengamos esa comunión con Él. Y cuando tenemos esa comunión con Él, podemos tener comunión con todos los demás. Esa relación directa con Él, podemos tener esa relación con los demás. De esta manera no la podemos tener. Porque Dios nos ama y nos permite que tengamos esa comunión. Repaso un poquito cómo comienza Dios tratando con nosotros. El libro de Génesis tiene la historia, ustedes tienen una vez más, casi el mismo boletín del domingo pasado de estudio, cómo Dios trató con el hombre. Dios trató con Adán y con Eva, pero especialmente con Adán. Con Adán. Y Dios lo forma del polvo de la tierra. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien ha escuchado, ha leído eso? Todo lo demás es creado. Aún los ángeles son creados. Por eso, en el siguiente pacto, vamos a ver con Noé, a la hora de entrar al pacto con Noé, vamos a ver que los ángeles creados no tienen interacción, los ángeles creados, con las criaturas formadas por Dios. Porque lo creado por Dios son espíritus. Entonces, Dios hace todas las cosas y finalmente dice,
vio Dios que era bueno, buenísimo. Quiero parafrasear para avanzar en esto. Y usted lo puede leer en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Génesis, que es donde estamos ahorita. Vio Dios que era bueno, en extremo, dice, qué bueno está esto. Imagínense que Dios mismo diga de él, de su creación, esto está bien bueno. Que Dios diga eso de todo. Y luego cuando hizo el hombre, dijo, está bien. Y procede Dios a hacer todas las cosas y a delegarle al hombre, a Adán, la responsabilidad de cuidar del huerto, mantenerlo y prepararlo, cosa que es una delegación al varón de la responsabilidad de su hogar, de la iglesia, inclusive de las autoridades y del mundo. Así está delegado de parte de Dios. Pero el mundo hace lo que le da la gana. No queremos seguir la dirección de Dios. Eso es lo que Dios hace. No es la liberación femenina o la liberación masculina que andan empezando a hacer eso ya. O la liberación de no sé qué y de los países. No, Dios tiene desde un principio cómo debiéramos funcionar. Inclusive el matrimonio nos dijo cómo. Cuando se forma, luego Adán, cuando hace a Adán y le da la responsabilidad de cuidar del huerto y comer inclusive del mismo huerto y todo eso, y ponerle nombre a todos los animales, para él no se halló una ayuda idónea y Dios le hizo, ya sabe la historia, ¿verdad? No lo sacó ni de sus pies, ni de la cabeza, ni de sus manos, lo sacó de una parte muy cerca de su corazón. Bueno, lo durmió y sacó, entonces puede hacer lo que quiera, ¿no? Y le presenta a Adán su esposa. Y obviamente no vemos a Adán diciéndole, ¿me puedes dar otras 10 para escoger? No, le presenta a su esposa. Y esa fue la creación de Dios, varón y hembra, y esa será llamada varón, así dice la palabra. Y el capítulo 5, y la que tenemos acá, nos dice que esas son las generaciones de Noé. En el día que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, los dos. Dice, pero ¿dónde está Eva? Es que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Lo que Dios ha dicho, délo por dado, délo por concebido. Dios dijo y lo que Dios dice se cumple. Amén. Eso hay que creerlo. Lo que Dios ha dicho se cumple. Esto que quede bien claro en nuestro corazón. Lo que Dios no ha dicho no tiene por qué cumplirse. Al final del capítulo todo de Deuteronomio, después que Dios está dando 28, las maldiciones, o sea, todo lo que sucedía. Al final dice, todo lo que ha sido revelado es para ustedes, pero lo oculto es mío. Yo no se lo revelo. O sea, Dios tiene sus cosas que no nos las va a revelar. Un día haremos preguntas, un día conoceremos, pero hoy tenemos suficiente luz para saber cómo sucedió. Entonces, ¿qué sucede en la trayectoria de la vida de Adán y Eva? Pues ya sabemos la historia. El capítulo 3 nos dice qué sucedió. Ellos se encuentran teniendo diálogo con el enemigo de Dios. Enemigo de Dios que había sido lanzado a la tierra junto con ángeles caídos también. Estaban acá. Dice el apóstol Pedro en su segundo capítulo, el capítulo 2. Tomen notas, por favor. Quiero que ustedes lo estudien en su casa. Dice que los ángeles que pecaron, observen, fueron echados fuera del cielo, según de Pedro 2. Y de ahí toman algunas posiciones, algunos eruditos bíblicos, para decir, pecaron en forma de fornicación. No, pecaron como pecó Satanás. Satanás dijo, yo haré mi trono arriba de su trono. Hasta que se halló en ti pecado, dice Isaías y dice Ezequiel. Se halló pecado en él. Y los ángeles que le siguieron, dice el capítulo 12 de Revelación, anótelo ahí, el capítulo 12, dice que Miguel y sus ángeles luchaban hasta que echaron fuera al dragón. ¿Y a dónde cree que lo mandaron? Acá a la tierra, junto con sus ángeles caídos. Ángeles que se convirtieron en demonios cuando pecaron y desobedecieron a Dios. O sea que el pecado nos convierte en criaturas desobedientes, ajenos a la vida de Dios. Y la descripción que el apóstol Pablo da de los seres humanos es tremenda en su capítulo 3 de Romanos. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Yo estoy diciendo cosas que ni quiero citarlas aquí, tienen que leerlas ustedes, está fuertísimo.
Lo toma de Salmo 53, por ejemplo. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque estamos todos en cierta manera siendo parte de una raza caída, que nos gusta más el pecado, la mentira, la cosa. No, la carne está enferma. O sea, al hablar de la carne, no tanto nuestro cuerpo se contamina de lo que la naturaleza pecaminosa tiene. Nuestra carne está enferma. Nomás habla la Biblia y verá cómo se duerme en 5 minutos, porque no nos gusta que Dios nos hable. Porque le habla el pastor, no, Dios quiere hablar con usted. Sí, Él habla conmigo a través de su palabra, pero Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, mi querido hermano. Esa es la realidad de las cosas. Pero al no escudriñar las Escrituras, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pues es obvio que Dios no va a tratar con nosotros. De sus pastores, dice Dios, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho al pueblo irse de su pecado. Pero como no estuvieron en mi secreto, no vieron ni oyeron mi palabra. Entonces, el capítulo 3 de Génesis nos da la caída del hombre, y con ello todos los seres humanos. Pablo nos dice en su capítulo 4 de Romanos que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y ahorita que veamos el pacto con Moisés, vamos a ver cómo a Moisés se le da la ley, se dan las tablas de la ley, fue el pacto con Moisés, y con ello el pacto con Israel, el pacto con la ley que Dios da a toda la humanidad. Cada pacto afecta a la humanidad, todos nosotros. El segundo pacto tiene que ver con la descendencia ya de los seres humanos que comienzan a habitar la tierra. Anótelo por ahí. El capítulo 4 de Génesis da la descendencia de Caín. Caín tiene una descendencia muy parecida al siguiente hijo de Adán, que es Set. Y uno puede ver los nombres, hasta los nombres muy parecidos de Caín terminan con Lamec y Jubal. ¿Cuántos han oído el dueto Jubal? Que por ahí cantan. Bueno, Jubal es el que en alguna manera empezó de los 3 nietos que tiene Lamec. Lamec fue el primero que se hizo polígamo. Tuvo 2 mujeres, tiene 3 hijos. Los 3 tienen diferentes cosas que hacen. Jubal comienza a construir instrumentos y hacerlos, especialmente el arpa, del padre de todos los que tocan el arpa. Y los instrumentos fueron usados para la degradación de la raza humana, y finalmente trajo el diluvio, mi querido hermano. Dios quería tratar con su gente, con su pueblo, y finalmente al final del capítulo 4, el capítulo 4 termina diciendo así: entonces los hombres comenzaron a buscar a Jehová. Pero ¿qué hombres? Los descendientes del hijo que tuvo Adán después, Set. Era un hijo conforme a Adán, ya no conforme a Dios, lo dice el capítulo 5. Tuvo un hijo, no conforme a Jehová, sino conforme a él. Ya venía de una raza caída. Y aquí comienza la historia increíble de la humanidad, la primera historia, porque hay otra, después de Noé, hay otra que nos llega hasta ahorita, mi querido hermano. La primera historia, se viene un linaje de Set, hombres que vivieron casi 1000 años. No su descendencia, ellos vivieron casi 1000 años. Y uno puede seguir la genealogía en el capítulo 5 de Génesis. Finalmente llega con Enoc. ¿Por qué salió uno de todos esos hombres casi milenarios que caminó con Dios? ¿De dónde oyó Enoc? Pues de la gente, de su gente que buscaba a Dios. ¿De dónde oirán nuestros hijos? De usted y yo y cada uno que busquemos a Dios, mi querido hermano. Y su lenguaje en su casa debe ser el que dijo el profeta Isaías: las palabras que hay en mí las he puesto en ti, y estarán en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Mi palabra fluirá. Y me pregunto, ¿qué fluye de nosotros? Por ahí me enseñan que hay que prender los aires de la iglesia. ¿Acaso alguien está? Prendemos uno nada más, o dos, lo que necesiten encenderlos.
¿Qué hablamos en nuestro hogar? Por ejemplo, cuando hay una controversia entre madre e hija, aquello escala a un pleito entre padre e hija. Y repito, que habla del camino es que lo tienen dado también, ¿no? Hay una escalada entre esposo y esposa. Y comenzamos nosotros a hablar de algo que es ni siquiera muy relevante y aquello se va a una explosión. ¿De qué hablamos en la casa? Ese es el reto para todos nosotros hoy. La primera generación de Adán hablaban de Dios, hablaban de Él, se lo pasaban oralmente unos con otros por muchos años. Pues el último de la genealogía de Set es Matusalén, que vivió casi 1000 años, es el que vivió más. Él es el padre de Lamec, y Lamec engendró a Noé. Y ahí termina esa generación. Toda esa generación se perdió, excepto estos hombres que nacieron. Usted puede seguir el capítulo 5. Y vivió tantos y murió, vivió tantos y murió, vivió tantos y murió. Y llega Enoc y vivió 365 años. Me llama la atención, porque nosotros con el calendario que usamos son 365 días. Y para Dios un año o un día es como 1000 años. Enoc vive 365 años y murió. No. Todos murieron. Enoc desapareció porque caminó con Dios y se lo llevó Dios. Todos murió. Y Enoc desapareció. La genealogía de Set representa a la iglesia anterior. Representa las columnas que les dijeron a sus hijos cómo debían de vivir. Y vivieron por casi 1000 años, cada uno. O sea que vivieron muchísimo. Pues Matusalén nace después del primero que... Entonces, estaban viviendo, la sociedad en la que vivimos tiene por lo menos 6000 años. De entonces hacia acá. Faltan los 1000 años del milenio. Y faltan 7 años de la gran y terrible tribulación. No falta nada para que Cristo venga. Esa es mi opinión. Basado en el estudio de la palabra del Señor toda mi vida. No falta nada. El capítulo 17, tome notas, mientras estoy hablando, tome notas. El capítulo 17 de Isaías muestra la destrucción de Damasco. Damasco y Nínive fueron fundadas por el hijo bendecido de Noé. Nínive fue destruida hace mucho tiempo. Y en su lugar, en sus ruinas, se construyó Mosul, que es la ciudad capital de ISIS ahorita. Pero Damasco, ahorita, la ciudad capital de ISIS. De ahí operan estas gentes, imagínense. Tiene que ser sabiduría animal, terrenal, diabólica, para que estos hombres operen de esa manera. Tiene que ser Satanás detrás de todo esto, para que los tiempos vayan avanzando. Pero Damasco se quedó hasta el final, y usted lee la profecía de Damasco, capítulo 17, los primeros 4 versículos, da en detalle lo que queda. Y usted saque la fotografía de Damasco, está en Google, hermosa ciudad, tremendas calles, tremendos edificios, altísimo, todo eso. Dice, todo esto, sí, está profetizado. Por muchas razones está profetizado eso. Pues cuando avance hacia Israel, los enemigos de Israel, Damasco es la primera ciudad. Y no la van a destruir ellos. ¿Sabe quién la destruye? Israel, porque ahí se meten los guerrilleros. Israel tiene que destruirla. Y desde ahorita están ensayando sus bombas, sus defensas y todas esas cosas. Estamos viviendo tiempos muy increíbles. Probablemente esa sea la generación que vea al Señor y que podamos entender que si estamos listos, preparados, somos de Él, nos vamos con Él. Amén. Así como Enoc caminó con Dios en medio de su familia, porque para que los descendientes de ellos se extraviaran con las hijas de los hombres, no fueron los ángeles, contrario a lo que piensan algunos eruditos y están también en internet, no, los ángeles son espíritus, ellos no procrean. Nosotros los seres humanos sí, los seres humanos nada más. Los ángeles pueden alterar el DNA y los cromosomas de nosotros cuando se posesionan de nuestra mente y usted sigue dándole cabida a esos demonios, sigue. Llega un momento
en que ha llegado hasta las profundidades de Satanás. Y yo no sé, pero hay un momento en que Dios ya no llama al hombre. O sea, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Amén. Lo dijo en el capítulo 6 de Génesis, dice, no contenderá Jehová con el hombre porque él es carne. O sea que Dios, que nos dio oportunidad de ser salvos, si oyeres hoy su voz, no te la pierdas, mi querido hermano, porque quizás sea la última vez que usted tenga para arrepentirse. Y cuando jugamos con las cosas de Dios, cuando tenemos por inmunda la sangre de Cristo Jesús, no hay perdón para el ser humano. Porque Cristo murió una sola vez, nada más. Por eso los cristianos no tienen cruces con una esfinge de un Cristo ahí. Y la cruz no significa la cruz de Cristo, significa la cruz que usted y yo debemos de llevar cada día. Escuchen, la cruz que usted y yo debemos de llevar cada día. Él ni está en la tumba ni está en la cruz. Al que tienen crucifijos en la pared, quítenlo porque es ofensa a Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está a la diestra del Padre. Y desde ahí gobierna el universo entero del Padre. Hasta que el último enemigo sea puesto debajo de sus pies, que es Satanás, la muerte, y sea entregado al lago de fuego. Si usted quiere escapar esa horrenda expectación de juicio y el gol eterno, amístate ahora con Dios, y por ello te vendrá bien. Hoy tenemos los expositores de la palabra que nos hablan, nos advierten, con lágrimas, con dolor, con trabajo, con esfuerzo, con una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y parece que nos hemos curado de emociones y nos han vacunado para no sentir nada. Y pensar que las cosas de Dios son una especie de juego. Cuando Él dio sus mandamientos, cuando Él dio sus mandamientos no eran opciones, eran mandamientos. Amén. Mandamientos. Y ninguno de nosotros los pudimos cumplir. Y ahora viene a nosotros y nos dice, con la mira de manifestar su justicia en estos tiempos. Justicia que es por la fe, Romanos capítulo 3. Hoy Dios lo ha hecho tan sencillo y tan simple, que el hombre que clamare a Dios será salvo. Ni siquiera tiene que cumplir los 10 mandamientos y todos los libros de la ley. Hoy se agarra de la fe que es en Cristo Jesús y le es suficiente para su salvación. O sea que Cristo viene a ser el pago de mis pecados, la propiciación por mis pecados. El capítulo 6 de Génesis dice literalmente que vio Dios que la maldad de los hombres era de continuo el mal. Y todo designio de los pensamientos de los hombres era hacer mal y hacer mal y hacer mal. Cristo dijo que como esos días de Noé, así serían los días que precederían a la venida de Cristo. Y nos dejó bien claros los detalles. ¿Qué sucedería en el mundo? Habría una inestabilidad increíble. Los países estarían y las gentes estarían como airadas. En el día de hoy parece un electorado enojado y airado en contra de sus gobiernos, porque los gobiernos mismos no saben qué hacer y entre más se mueven, más se hunden. ¿Sabía usted que Estados Unidos pide 2.5 trillones de dólares por año? Trillones de dólares prestados cada año. Divídalo como usted quiera, por días, por horas, por minutos, para que vea cuántos millones por minuto tenemos que pedir prestado. ¿De dónde fue? Cuando yo emigré a esta nación hace 40 años, no existía esto. ¿De dónde fue que nos fuimos de ser prestamistas, de ser a ser acreedores, a ser gente que le debemos al mundo entero? Lea Deuteronomio 28, por favor. Y ahí se va a dar cuenta usted, pero no ahorita escuche. Lea en su casa. Se va a dar cuenta que termina diciendo esto: te venderán y no habrá quien te compre. Es tremendo lo que existe cuando el ser humano deja al Señor. ¿Por qué? Dice el profeta Jeremías: porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Amén. Y cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no detienen agua. Amén. Por eso la iglesia habla y predica de una esperanza gloriosa, no en los sistemas de este mundo,
sino en Cristo Jesús, que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Eso hay que tomarlo en serio y tomarlo en cuenta. El pacto que Dios hace con Noé es un pacto es muy sencillo. Cuando Dios dice, entra en el arca, el capítulo 6, entra tú y tu familia. Noé, tú eres descendiente de estas gentes, de Lamec, y tú tienes 3 hijos. Ahí están los nombres de los hijos, en el capítulo 6 y 7. Y tus hijos están comprometidos con 3 esposas, no con muchas. Y Noé estaba casado con su misma esposa 500 años, hermano. Cuando Dios le habló. A ver, ¿cómo andamos nosotros? ¿A los cuántos años ya no nos soportamos? ¿Aló? Cuando debiera de crecer ese amor. Pero el problema está dentro, mi querido hermano. Tenemos una sociedad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde vivimos, a veces parece que vivimos como nos da la gana. El matrimonio sagrado de Dios, instituido por Dios, parece que nosotros hacemos y decimos como queramos. Cuando Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, sí, así dice, y se unirá a su mujer y serán una sola familia, aparte de su. Y quiero decir algo aquí entre paréntesis, por favor, y nadie se me sienta, se me enojen, y espero que nadie se vaya de esta reunión. El hombre y la mujer deben de vivir aparte de sus padres. Amén. Nomás 2 amenes escuchan. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Porque recién cuando se casan, tú sabes, a veces prematuramente, a veces ya pasaditos de edad. Los más pasaditos de edad ya se pusieron a que papá y mamá paguen todos los billetes. Pero deben de vivir aparte y hacer su propia familia. Porque dicen, en mi rancho son harina de otro, y ya saben. ¿Ok? Pero eso es lo mejor, lo más sano. Y ahí papá y mamá crían a sus hijos y forman a sus hijos. Y si tenemos al Señor en el centro de nuestra vida, aquello es una cosa muy especial. ¿Con problemas? Claro que sí. ¿Con necesidades de este mundo? Claro que sí. Con enfermedades, con lo que sea. Pero por eso, públicamente dijimos, me he casado contigo hasta que la muerte nos separa, en enfermedad, en riqueza, en esto, en aquello, todo. Y resulta que en el día de hoy estamos atacados por una forma increíble en el matrimonio. Las gentes que vivieron en el capítulo 6 de Génesis eran gentes que tenían en muy poca estima la santidad del matrimonio. Ahora tenemos la palabra que nos enseña y nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuánto quieren que Dios los juzgue, mi querido? Que nuestro Padre nos juzgue. Y me ven para acá, chiquito. Amén. Se siente muy caliente donde estás, pues claro, porque es fuego consumidor. ¿Y qué es aquello que veo helado de fuego? Tu nombre no está escrito aquí. Pero ¿cómo no? Sí, Señor. No me quiero ir, te van a echar. Dice ahí, fueron echados. O sea que Dios tiene sus ángeles. Y quieras o no, te va a parar. Eso es fuerte, ¿no? Hablar así fuerte. Y otra cosa, nos dice a nosotros, Pablo dice que nosotros hemos de juzgar al mundo. Por eso desde ahorita debemos nosotros de pensar lo que decimos, lo que hacemos. Porque somos jueces delante de Dios, reyes y sacerdotes. Ustedes que son mis hijos, me van a observar y van a estar conmigo cuando yo juzgue a este mundo. Pero si usted se quedó para la justicia de este mundo, usted está perdido. Porque usted necesita aceptar la justicia delante de Dios, que es su Hijo amado Jesucristo. Hoy, no mañana, hoy. Es el día de hoy. Por eso dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, con nuestro Padre Celestial. Hoy acepto la justicia, el pago de mis pecados. O sea que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, mi querido hermano. Y el Padre quiso pasarlo por todo esto para que usted y yo fuésemos liberados del juicio espantoso y terrible que viene. Les he dicho y les sigo diciendo, y estaré hablando más sobre esto, entrado y terminado estos temas. Quiero hablar sobre la venida de Jesucristo por su iglesia.
Y muchos de nosotros nos vamos a sorprender que estamos jugando ruleta rusa, se dice por ella. Estamos jugando con nuestra existencia. Estamos jugando con la oportunidad que Dios nos da de servirle a Él. Porque nosotros todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así como es necesario nacer de nuevo, es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que hizo mientras vivía en este cuerpo aquí. Y qué tremendo será, aún en el cielo, que el Señor diga: pasas, como dicen, a ver maestra, de panzazo. Con 6, si es 55 no pasa. Más para acá. 6, pero el que pasa con honores. Dice Pedro el apóstol: porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Yo no sé cuántos de ustedes entienden lo que estoy hablando, porque muchos lo que tenemos son puros IOUs allá, nomás, dame. ¿Cuánto nosotros hemos dado al reino de los cielos? El apóstol Pablo, a quien vamos a ver allá, dice: ustedes son mi gozo y corona. De las 5 coronas que Dios va a dar, una de ellas es la corona de gozo. ¿Sabe por qué? Porque muchos que hemos disfrutado del Nuevo Testamento y del entendimiento de la verdad, es a causa de la iluminación que Dios le da al increíble apóstol Pablo, y le muestra cómo, y ahora nos permite a nosotros explicar más este tema. Allá va a haber mucha gente que fue convertida cuando entendieron lo que decía Pablo. ¿Sabes una cosa? Tienes que entender esto, que el que está en Cristo es una nueva creación. Amén. Que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. El que entiende estas cosas deja el pecado atrás y ya no tiene conciencia de lo que fue ayer. En su 2 Corintios capítulo 4 dice: yo en muy poco tengo de qué ser juzgado por tribunal humano, y ni aún mi conciencia me juzga. Pablo había arrastrado a los hermanos y mujeres y hasta niños, es probable, a la muerte. Inclusive iba a Damasco para perseguir a los hermanos. Y llegó un momento en que Dios ha purificado su mente tanto que dice: yo no tengo ya mala conciencia. Imagínate pensar así, hermano. Pedro, el gran apóstol Pedro, cuando está en Pentecostés, ¿recuerdan que Pedro maldijo al Señor? ¿Recuerdan? Cuando maldijo, lo maldijo. Se desasoció de él con palabras mal dichas. Públicamente, amado. Cuando usted deshonra a Dios públicamente, a Dios le duele mucho eso. Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó una roca 2 veces en frente de los ancianos de Israel. Que queramos nosotros humillar o desestimar a Dios en frente de la persona, Dios eso no lo permite. Dice Pablo en Romanos 1, ahorita regreso a lo de Pedro. Pablo en Romanos 1 dice así, que habiendo conocido a Dios, estimaron más a lo creado que al Creador. Y compararon a Dios incorruptible a semejanza de hombre corruptible. Por lo tanto, Dios nos entregó a inmundicia. Imagínate, hermano. O sea que Dios te suelta el mecate y te avienta la inmundicia. Por usar una expresión así norteña. ¿Sabes qué? Tú te me caes a una fosa séptica. Eso es lo que es inmundicia. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios en público. Pedro, quien había deshonrado a Dios en público y quien había maldecido a Dios. Pero Pedro se arrepiente, ¿recuerdan? Así el cristiano, cuando le hemos fallado a Dios y le vamos a fallar muchas veces, el cristiano verdadero se arrepiente. Está bien, eso es lo que le estoy diciendo. El cristiano verdadero se arrepiente, busca a Dios, y el Señor nos dice: mira, amigo, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar tus pecados. Y sabes que, amigo, estoy sentado enseguida de papá, y yo le digo: yo soy el abogado de mi hermano. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Pero ¿qué sucede cuando usted toma las cosas de Dios en una forma ligera? Y va con el mismo juez 10 veces en un año. ¿Qué le va a decir el juez? Espérame, algo mal aquí, ¿no crees? Algo muy mal. Tú tomas las cosas en juego. Existe la opción de condenarte
o darte una oportunidad más. Pero esa oportunidad va a venir en forma de disciplina. Y por eso muchos jueces aplican disciplina, lo que llaman ellos servicio público. Se me va a trabajar para una iglesia o para una institución y que le firme el pastor y que le firme que usted de veras anda ahí haciendo 100 horas de servicio. Tiene que ser castigado. Dios al que ama castiga. Amén. Pedro está frente a la gente en Pentecostés. Yo no sé, hermano. ¿Cuántos algo recuerdan el capítulo 2 y 3 de Hechos? 300.000. Y luego 5.000, hermano. Hoy parece que necesitamos 5.000 mensajes para que salga una persona. Yo no sé qué está pasando el día de hoy. Pero con un mensaje, miles vinieron a Cristo. Y Pedro dice algo, escuchen esto, eso es tremendo. Dice Pedro, ustedes condenaron al justo, cuando él no había condenado. Amén. Mire cómo Dios limpia la conciencia también. Amén. Por eso el que está en Cristo es una nueva creación. Amén. Está en Cristo es una nueva creación, mi querido hermano. Si podemos entender eso, nos libramos de la condenación. Amén. Ustedes condenaron al justo, ustedes crucificaron al justo. Cuando Pedro mismo lo abandona y junto con todos los apóstoles lo abandonaron. El apóstol Juan se acerca con María, la madre de Jesús. O sea, al estilo Jacob. Ahí voy con mis esposas para presentar a Saúl. Así somos. Más tarde el apóstol Juan queda hasta el final. Capítulo 6 muestra claramente cómo la decadencia del hombre. Y Dios dice, raeré, o sea, borraré de la tierra a los seres que he creado. Pero no he hallado gracia delante de Dios. Y vemos hoy, en el día de hoy, que es igual. Nosotros somos salvos por la puritita gracia de Dios. Amén. Por la pura gracia de Dios, mi querido. Si usted piensa que es por su justicia que va a entrar al cielo, no se equivoque. Nadie va a estar en la presencia del Señor porque yo hice aquello. Y porque mis hijas son así, y mis hijos son así, y porque yo soy así, y porque yo exhorto. Mire, hermano, mire, escuchen. Después de muchos años de caminar y con errores y ver gente que hacen todas clases de errores, realmente quien exhorta es la palabra. Amén. Es la que es útil para exhortar, para redarguir, Si usted es expuesto a la verdadera palabra, no queda nada, porque delante de Dios estamos desnudos. Y ante aquel que hemos de dar cuenta. Por eso la palabra de Dios es la que se tiene que exponer. Y Pablo decía, y no me avergüenzo de esta palabra, porque esta palabra es el poder de Dios. No yo, no nosotros. El Evangelio es el poder de Dios, que tiene la autoridad y el poder transformador de los seres humanos. Amén. Si usted y yo tenemos la capacidad, o digamos ¿qué diría? Si tuviéramos un poquito de amor hacia nuestra eternidad, respetaríamos la palabra como la autoridad máxima de nuestra existencia, sin errores. 99.999% dice un erudito, yo pienso que 100%, excepto a través de los siglos, cuando ha habido algunos cambios. Pero sabe una cosa, cambios no esenciales en su mensaje. Alguna letra, alguna cosa que es importante que nada cambie de nada. Pero si tenemos 5.000 copias griegas del Nuevo Testamento y el hebreo, el Antiguo Testamento en hebreo, y ha sido copiado, primero hablado y luego copiado a mano. A veces el ser humano puede, pero aquí interviene la presencia de Dios para preservar su mensaje. ¿Está viendo lo que dije? Dios preserva su palabra, porque el original de esta palabra está guardado en el cielo. Amén. Esa palabra es Cristo. Amén. Y esta palabra, que es la esencia de Dios mismo, dice, tu palabra es guardada en los cielos. Entonces, el capítulo 6 muestra cómo Dios decide borrar de la tierra a los seres humanos. Y en el capítulo 7 ya nos vamos con el pacto de Noé. Perdón, del capítulo 9, capítulo 9, versículo 13 dice, mire qué sencillo pacto, qué cosa, hasta la fecha está esto. Este será mi pacto. Van a ver ustedes mi señal en los cielos. No sé si ustedes han andado viajando en alguna ocasión y han visto un arco iris en todo su esplendor, pero que cubre toda la tierra. Dios dice,
esto que ven aquí, lo voy a poner para que sepan que no voy a volver a destruir la tierra por agua otra vez. ¿Y sabe qué? Hasta la fecha lo tenemos. Una maravilla. Ese Dios, eso no existía antes, porque salía de la tierra una especie de vapor desde el huerto. Por eso no le creían a Dios, a través de Noé. Va a llover. ¿Llover qué? O sea, aquí no llueve. Aquí brota un vapor debajo de la tierra. Yo lo noté eso una vez que hubo una granizada, entramos en una obra misionera allá. Una granizada tremenda, que se nos hacía que nos caía el mundo. Es una historia larga de personas que habían estado maldiciendo a Dios. Y en menos de 2 horas nos cayó una cosa espantosa que destruyó el templo donde estaba, literalmente. Y cuando salía afuera, las paredes habían sido blanqueadas totalmente. Sandblast. Es lo que dice Dios, Rae. ¿Te acordarás, Alex, de un lugar que se llama Tres Palmas, allá donde se fundó un templito que luego el hermano Peña, el Juan Peña y otros, todo juvenil, tu papi, todos nada para allá? La calle del frente era un río y venía un hombre casi ahogándose, caminando, lleno de sangre. Y yo parado así y lo veo y dije, ¿qué pasó? Hacía 2 horas había maldecido a Dios de una forma increíble. Y no sé por qué lo estoy guardando. Todo el granizo me cayó en la cabeza. No vas a tentar a Dios porque antes dale gracias que estás vivo. Pero vi un vapor que subió de la tierra, que nos dejó a todos, no veíamos nada, porque cayó como, no sé, de hielo así. Y luego un agua increíble. Todo el proceso duró menos de 45 minutos. Porque una vez veo lo que llaman en la nieve a blinding blizzard. No sé si algunos han. O sea, que van manejando y no se ve nada en el automóvil, pero por la nieve. Aquí era vapor de agua que subía de la tierra. Y no podía ver a ese señor, tenía que acercarme a meterlo adentro del templo, que estaba todo hecho pedazos, ventanas, bancas, todo. Vidrios por todo lado. Así se regaba la tierra con un vapor que salía. Y era increíble lo que era el huerto de Edén. Dios, en inglés se llama dew, era un vapor. Y ellos no creían que iba a llover. ¿Llover qué? Aquí nunca llovió. Pues va a llover. Es como hoy, en el día de hoy. Dios dice, voy a venir por mi pueblo. Amén. Una de vaqueros dirían los escépticos. Va a venir y se va a ir, el mundo de Dios se va a ir de este mundo. La iglesia de Dios se va a ir. Va a desaparecer porque se la llevó Dios. ¿A quién? A los Enoch que caminaron con Dios, mi querido hermano. ¿Por qué todos los demás que son alrededor de 10, 14 generaciones, todos los demás murieron? El mundo, una inmensa mayoría de este mundo, va a morir. Y su descendencia se quedaron ahogados ahí. Eso es serio. Menos del 10% del linaje de Set se salvó. Enoch nada más. Y Noé, descendiente de Matusalén, de Lamé. Sus 3 hijos y sus esposas de sus hijos y la esposa de 8 personas. Noten aquí algo muy claro. Noé no era polígamo. Sus hijos tampoco. Vivían diferentes a como vivía esa generación. Amén. Dios no podía dar gracia a Noé si él hubiera vivido como Lamec, el primero que se hace polígamo, tiene 2 esposas. Y si usted puede leer el capítulo 4 de Génesis, ahí se compone el primer corrido. El que me mate, a ver si le ponemos música espontánea. Y el que me dé un golpe tanto, y el que me haga esto tanto, y el que me mate 70 veces 7 será bendito. Haz de cuenta que es una canción, un corrido así de tragedia. Cristo llega y dice, no. 70 veces 7 perdonarás. Amén. Cambia todo, mi querido hermano. ¿Usted cree que lo podemos hacer nosotros en nuestras fuerzas? En ninguna manera. Por eso tenemos que nacer de nuevo, ser una nueva creación. Totalmente una nueva creación. El siguiente pacto Dios lo hace con Abraham. Y es muy interesante. Ahí tenemos la historia de Abraham. Se lo voy a ir contando rápidamente. En Génesis 15 está el pacto con Abraham. ¿Qué sucede con Abraham? Dios le dice, mira, apártate de unos animales y unas aves.
Vamos a hacer un pacto tú y yo. Qué curioso se ve que Dios dice, yo voy a hacer un pacto contigo. Ya ve que en el día de hoy haga pacte con Dios, haga. ¿Qué cosa? ¿De dónde sacamos eso? Cuando Cristo prohibió eso, dice, el Señor dijo, no juren, que es lo que es un pacto. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por nada. Lo mismo dice Santiago, no juréis. Todos esos gentes que nos causan que andamos haciendo actos, tratan de manipular nuestra mente y sí la manipulan. Yo he visto personas que no se han podido librar. Es que el pastor me dijo que diera la mitad de mi sueldo. Otros dicen que les tienen que dar todo el sueldo. Y no se pueden librar de eso porque Dios entonces va a caer un rayo en la cabeza. Lo que Dios no ha dicho, usted no tiene por qué obedecerlo, mi querido. Amén. No tiene por qué obedecer lo que Dios no ha dicho. En la Segunda Guerra Mundial se dice que los aliados que habían ganado después de Hiroshima y Nagasaki, recuerda la bomba atómica y todo eso, y los soldados americanos que estaban agarrados por los soldados japoneses, hacían que los generales norteamericanos hicieran cosas terribles. Los torturaban en baños y en todo, y tenían que hacerlo porque eran POWs, prisioneros de guerra. Pero cuando llegó la palabra, escúchenme, que la guerra se había ganado y que Hirohito había subido al barco con el general Eisenhower, si mal no recuerdo, yo creo que sí, y lo hizo firmar y le dijo, ríndase ahorita. Sí, señor, me rindo. Bueno, y todos los precios que se tengan los va a soltar inmediatamente. Pero aquellos japoneses no sabían que se había rendido porque pues, no había dinero, no había manera de comunicarse y nada. Pero cuando llega la palabra a los prisioneros de guerra americanos, le dice el japonés, vaya y métase al baño y haga esto. No, señor, yo no recibo órdenes de usted, porque nosotros ganamos la guerra. ¿Que ustedes ganaron la guerra? No, se desaparecieron los japoneses inmediatamente. Cuando Satanás, el enemigo de Dios, le acuse a usted de lo que usted era, dígale, esto era, pero ahora soy la nueva creación. Amén. ¿Es cierto? Y sabe que ande como una nueva creación, para que no le dé oportunidad a los demonios que lo estén acusando. Por eso muchos hijos de Dios quieren vivir como los descendientes de los hijos de Noé, los asirios. Y ahí hay 3000 años de historia, no, pues no voy a contar en eso. Pero ellos querían vivir como el mundo y adorar a Jehová. No se puede. Pues mándanos alguien que nos enseñe la ley. Les enseñaban la ley porque los leones se los estaban comiendo, así como en el día de hoy Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Y les enseñaban la ley como hoy. Señores, arrepiéntanse, busquen a Dios. Llegaron el pueblo entero, descendientes de los asirios, no sirios. Los sirios y los de Arabia, los de Egipto son árabes con su piel oscura, descendientes del norte de África. Los asirios son más europeos, digamos como los de Turquía, como los de Alemania, etcétera, etcétera. No son árabes. Los árabes descienden de Ismael, de Ismael, que son hijos de Abraham y de Agar. Los asirios, descendientes de los hijos de Noé. Y dijeron, no, nosotros queremos a Jehová, pero queremos también nuestros dioses. Y ahí están, Segunda de Reyes, dice, y así enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus nietos, y traemos la herencia hasta hoy, mi querido hermano. Que queremos, es un problema del ser humano, que queremos, como el día que Dios da en el otro pacto, lo vamos a ver, el día que Dios da el pacto con Israel, pero antes quiero terminar con Abraham, el pacto con Israel, queremos hacer lo que Dios dice en las tablas de la ley, pero como Dios se tardó, según ellos, 40 días, pues hagámonos dioses que nos lleven a Egipto, ¿no? Este es el mismo pueblo que le dijo Dios a Abraham, pues ten por cierto que esa gente durará 400 años en Egipto. O sea que salieron de Egipto, escúcheme lo que voy a decir, pero Egipto nunca salió de ellos. ¿Están escuchando eso?
Muchos de nosotros hemos salido del mundo, pero todavía amamos el mundo cuando la palabra de Dios nos dice claramente, San Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cualquiera que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, cuando hablamos del mundo, hablo de lo mundano del mundo. Si nuestras fiestas, y nuestras bodas y nuestras cosas van a ser algo que no honra a Dios, no los hagamos. Si queremos seguir la pompa de Maximiliano de Austria, no hagamos eso porque Dios no nos lo pide. Sean nuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora. ¿A quién queremos impresionar, mi querido hermano? ¿Están viendo lo que digo? Es más, no hay nada que usted haga que pueda impresionar a Dios. Ya, que quede esto bien claro. Cuando entremos ya al nuevo pacto, nos vamos a dar cuenta que el único que impresiona a nuestro Padre es su Hijo. Amén. En el monte de la transfiguración, el apóstol Pedro, cuando ve a Elías y a Moisés, dice: wow, como Dios, este culto se puso bueno, como dice vámonos haciendo una llamada para todos. Y en eso viene la voz de nuestro Padre Celestial, dice: este es mi Hijo amado, el único que me complace. Oigan a él, y Pedro está hablando, y Pedro tiene que callarse, como diciéndole: por favor, el único que puede hablar aquí es mi Hijo. El único que me complace es mi Hijo. Amén. Óiganlo a él. Amén. Y hoy Dios nos habla por él. Pero esto lo vamos a entrar un poquito más después. Vamos a ver cómo Dios habló. Ahora estamos en el pacto con Abraham. Dios le ordena a Abraham, ahí tenemos en el capítulo, ¿qué le dije? 17. Y particularmente el versículo del 1 al 21, tenemos ahí la historia. Y hay un versículo muy interesante donde dice que, Génesis 15, que Dios le da a Abraham un sueño profundo. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos con ese sueño profundo? Así como, no tengo tiempo. Versículo 12 dice: a la caída del sol, Génesis 15, 12, le sobrecogió, quiere decir que lo rebasó, un sueño profundo. ¿Están ahí, verdad? Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿No se ha sentido a veces así? Temor de una gran oscuridad. Temor de qué va a pasar mañana. No ha pasado. Temor de mi salud, temor de mi futuro, temor de... Y no nos damos cuenta que Dios tiene planeado toda nuestra existencia. Él dice que Él ha prefijado el límite y el orden de nuestra habitación. Entonces, ¿qué me toca a mí? Búscale y la hallarás. Amén. Porque el que busca halla. Amén. El que llama se le abrirá. El problema con nosotros es que no le buscamos. Porque Dios sí sabe para qué estamos preparados. Yo no puedo hacer lo que usted hace, quizás usted no pueda hacer lo que yo hago. Pero eso no significa que somos en alguna forma desechos de la humanidad. Dios tiene preparado para usted algo especial. Aleluya. Búscale, amado hermano. Búscale para encontrar el destino de tu existencia en este mundo. Cuando fracasamos una y otra vez, es porque no le buscamos a Dios. Y hay quien dice: no hay problema. Los psicólogos y sociólogos nos dicen que el éxito es el cúmulo de los fracasos. Aquí en la palabra del Señor veo que cuando fracasamos es que dejamos a Jehová. Cuando llegaron a la tierra prometida, dice: aquí está. Vayan y observen la tierra. Y llegaron de allá para acá con el wow. El fruto de la tierra es increíble. Pero hay gigantes, los hijos de Anak. A propósito de los gigantes del capítulo 6 de Génesis, ¿todavía los hay ahorita? No es cierto que los ángeles hicieron gigantones. No, todavía los hay. Yo personalmente he conocido por lo menos uno, no hace muchos años. ¿Había enanos entonces? Los hay ahorita. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Pues entonces los caprichos, no entre cosas, porque Dios es el que hace todas esas cosas, ¿recuerdan? Lo que hubo ayer también. Ahora, la espada de Goliat, ¿recuerdan? ¿Cómo mató David a Goliat? Se le metió la... Entonces la espada, que era una espada de 10 metros, ¿cómo la pudo tomar David en sus manos? Pues no era una cosa fuera de orden. Era una espada grande. La espada estuvo en el templo muchos años. David la toma la espada y con eso, perdónenme la expresión, le corta la cabeza. O sea, porque hoy se habla de eso.
Pero, o sea, no era cosa, eran gigantes, por decir, de 8 pies, de 10 pies. Los ha habido siempre y los va a haber en el resto. Por eso dice Eclesiastés, lo que es ya fue. Entonces, pero a veces nosotros le queremos hacer más salsa a los tacos. No, la salsa verde pica mejor, no la roja, no la vida, nos peleamos en la mesa por eso. Así andamos con cuestiones de teología. Dios es muy claro, no es ambiguo, bien claro. Y aquí con Abraham, dice que le cayó un sueño. Dios le dice, parte de unos animales, lo va a leer en su casa. ¿Cuánto lo van a leer? Ay, Señor, a veces digo, léalo. Sí, hermano, ya no diga más, estoy lo guardo. Ya los 3 meses lo digo. No lo hagas. Por favor, estos son estudios. Escuchen lo que Dios dice. Me encuentran los que temprano me hallan. ¿Cierto? Escuchen lo que la palabra de Dios dice. Escudriñad las Escrituras. ¿Quién dice eso? Porque en ellas os parece que tienen la verdad. Escudriñala como a tesoros. Así como cuando usted va a buscar oro, cuando dices que haya oro, como en el Avila, donde están los ríos de ahí, aquí hay oro muy bueno. No, hombre, que no digan que hay oro aquí porque niños tumban el templo y hacen un pozo, hagan a su lado. Es más, le compramos aquí y el pastor ya ve como que es un templo y les vende a todos. Eso somos nosotros. Que no haya oro porque nos adquirimos la fiebre del oro. Okay. Aquí, Abraham, Dios le dice, pártete unos animales, vamos a hacer un trato tú y yo. Vamos a hacer un trato tú y yo. Qué ridículo, ¿eh? Tú y yo vamos a hacer un trato. ¿Tú y yo? Sí, para que vean la humildad de Dios. Tú y yo vamos a hacer un trato. Ok, Señor, ahí te voy, te parto. ¿no? Y luego partió, y las aves, los buitres, los animales de ¿cómo se llama? De aves de rapiña, venían, y Abraham está Abraham espantándolos hasta que dijo, ¡pum!, cayó dormido. Y el socio que tenía Dios se le durmió. A ver, ¿cuántos de nosotros nos dormimos con Dios? Sí, Señor, te voy a... En las 6 de la mañana te acostado arriba de la Biblia y dice, ¿qué me dijiste temprano? Pues no se le queda nada, porque se levanta pidiendo café y pidiendo almorzar, no pidiendo almorzar a sus espíritus. Y así somos. Por eso Dios tiene que aplicar misericordia y gracia a nosotros, porque nosotros nos extraviamos. ¿Sí? No es por obra de justicia, nos extraviamos. Aquí está Abraham. ¿Quién es Abraham? ¿El padre de qué? Sí, también está. Pero es el padre de la fe, padre de Isaac, sí. Pero es el padre de la fe, porque le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue nombrado padre de muchas naciones. El padre de Abraham se le durmió Dios. Ese es el pacto que Dios hace. O pacto con Abraham, no es el pacto contigo. Entonces en Hebreos, el escritor Hebreos, en el capítulo 6 dice, no habiendo por quién más jurar. Entonces imagínense, está haciendo Dios pacto. Voy a jurar por mí mismo, dice Dios. Así dice, ¿no lo han leído ustedes? No hay que, pues, mi socio se durmió. Pues no hay por quién más jurar. Yo juro por mí mismo, dice Dios. Entonces esto es maravilloso. Eso es para mostrar que ninguno de nosotros somos capaces de sostener. Por eso Él nos lleva de su mano. Él su mano nos sostiene. Es que nosotros somos los receptores de la gracia de Dios. Somos los creados, no el creador. Y por eso se nos dice que honremos al creador, no a las criaturas. Y eso es importante, ¿no? Es difícil esto, es difícil. Es bien fácil hacerlo hoy. Todo lo que tenemos que hacer es, déjate el orgullo, la vanidad, el egocentrismo, el narcisismo, todos los ismos y todas las cosas que traemos de pecado, y dile, Señor, límpiame. ¿Cómo dice ese canto? ¿Lo cantamos? No lo cantamos. Lávame más de mi maldad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Eso lo hizo David. Y ahora viene el pacto con David. Y yo creo que es el pacto con David, ¿no? No sean viejos que no leen como yo. No. Así que el pacto con Israel. El pacto con Israel es el Éxodo 31:8, porque en el Éxodo 32 vemos la falladota tan grande que tiene el primer sacerdote de la iglesia en el desierto. Ya saben cuál es, ¿verdad?
Moisés tiene un hermano, ¿verdad? Mayor, que se llama, y una hermana que se llama Miriam. Aarón es el primer sacerdote de la iglesia en el desierto. Y Dios le dice: aquí está este pueblo, úngelo a Moisés, a él y a sus hijos, para que sepan que hoy, por eso hoy no necesitamos ungirnos con aceite, mi querido hermano. Además, si va a un hospital y dice: no toque el enfermo, tenga cuidado, no lo voy a parar, no lo toque. ¿Quién le digo? No lo contamine, no nada. Es que el aceite, no. Esos son símbolos, escúchame. Nosotros no vivimos en los símbolos. Vivimos en la realidad, dice Hebreos, estando ya presente Cristo. Por eso ni traemos ni aguas santas, ni aceites santos, ni humos santos, ni ojos de pescado, ni colas de conejo, ni patas de gallina, ni nada de arreglos que quieran, nada de eso. A Dios le sostiene la fe nada más, mi querido hermano. Por fe te sostienes. No necesitas nada más. No necesito que me echen al funeral unas aguas de jara benditas, por favor. Símbolos, y todos ellos eran símbolos. Y la Iglesia Católica, de quien el Papa, que se dice que es falso, que está ahorita, con todo respeto, no vamos a decir nada, pero esa es la realidad, que desciende de los jesuitas, que el primer jesuita es San Francisco de Asís, en el norte de Italia. Primer hombre que se dedica a procrear en su mente ideas politeístas. ¿Usted cree que la India tiene 10.000 dioses? Este señor los comenzó, todavía no existía la India. La India después se formó bajo los países de Inglaterra y otros más, pero creían en cuantas cosas, como el pueblo de Israel. Pero este señor hace 10 siglos adoraba a los perros, a los gatos, a los ojos, a las estrellas, a las mujeres, a los árboles, a las hormigas. De ahí vienen las ideas de la reencarnación y todo ese rollo, mi querido hermano. Jesuitas. Y de ahí este señor está desmantelando el sistema católico romano con sus creencias, que dentro de la misma iglesia dicen: andan mal, papá, bien mal. ¿Usted cree que Dios ama a los católicos romanos? ¿Murió por ellos? Que se caiga fuego del cielo y los consuma. Así decían los discípulos, ¿verdad? Y Dios le dice: ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Pues esos son samaritanos, son perros, así es. ¿Usted cree que Cristo murió por los musulmanes? 1.2 billones de seres humanos que no saben su izquierda y su derecha, porque están metidos en una cosa increíble. Pero el cristiano que es libre, ay, soy libre para qué, libre para vivir mi vida y no me importa a nadie nada más. Es como cuando alguien sale de la cárcel, ha estado 20 años en la cárcel, lo echan fuera y dicen: vete. Y va y dice: no, va a tener que trabajar con la comida. Vaya a hacer una cosa, métanme, yo no más es estar encarcelado. Así es el hombre que nunca ha sido libre por Jesucristo. No sabe ser libre, no sabe qué hacer con la fe de Dios. Y Dios nos dice: ¿qué tienes tu riqueza en un vaso de barro? Por favor, contén esa riqueza y compártela con los demás a través de tu existencia diaria. ¿Qué dije, mi querido hermano? Esa riqueza que es usted, comparta con este mundo perdido a través de su existencia diaria. De que usted y yo somos, en cierta manera, la luz de este mundo, como luminares en este mundo, dice la palabra, como luminares, pero no porque tengamos nosotros luz, sino que es la luz de Dios. Cuando leemos en Génesis que Dios puso las lumbreras en el cielo, la que nos puso cerca, tres planetas cerca es el sol, pero nos puso la lumbrera de la luna. La luna no tiene luz en sí misma, refleja la luz del sol. ¿Y para cuántos han visto esas superlunas que han sucedido el año pasado? Nosotros reflejamos esa luz tenue a veces, pero reflejamos a Cristo hacia un mundo perdido y le decimos: hay esperanza, no te pierdas, hay esperanza, porque el sol es Él, nosotros reflejamos su luz, mi querido hermano. ¿Cuándo se da el pacto con Moisés? Es exactamente el último versículo del capítulo 31, el último versículo.
y Moisés te muestra las tablas de la ley. Pero se lo leo más sencillo, de una forma más práctica, en el Salmo que todos lo sabemos. ¿Cuántos se saben el Salmo 103? O al menos parte del Salmo 103, o lo que nos conviene, ¿no? Salmo 103. ¿Qué dice el Salmo 103? Dice, el hombre, 103.15, es como la hierba son sus días. 103.15. El hombre, así somos, ¿no? Como la hierba. Florece como la flor del campo. Hacía ya meses que no llovía. Estaba el campo ya secado. Eso es, hermano Vasco, pues. Hay que arreglar la máquina porque está desbaratada. Hay que arreglar ya. Sí, porque ya llovió. Y ya no la habíamos acabado. Hay que arreglarla, ya llovió. ¿Qué le parece que Dios llueve en nosotros? Si vengan de Dios tiempos de refrigerio. Muchos de nosotros estamos así como en tiempos de sequía. Ay, que me siento seco, me siento. ¿Por qué? Acércate a beber del agua de vida. Amén. Porque el que cree en mí de su interior correrán como ríos de agua viva. El que cree en mí no nada más tendrá agua para él, sino agua para los demás. ¿No es esto maravilloso? El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, obviamente, el viento caluroso y pereció finalmente. Y su lugar, pues ya no existe más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué es lo que es de eternidad? La eternidad, mi querido hermano, misericordia. Y Dios siempre ha dicho, misericordia, señores, misericordia, misericordia. No, tu ley es para condenar y consecuentemente apedréalo, échalo, acábalo. Misericordia, entiéndanlo. Yo les doy mi ley para que sepan que pecan, pero apliquen misericordia. ¿Cuál misericordia? Tú no dijiste que apedreáramos al que no nos cayera a pronto, ¿no? Entonces dice, su justicia sobre los hijos de los hijos, y aquí está el versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para tomarlos como opción, ponerlos. ¿Y cuál es el mandamiento hoy? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, qué pesada ley me das. Le diría alguien a Dios, porque a ese lo odio. Con odio, garocho. No hay nada de odio. Pues no te equivoques, mi queridito hermano, porque si tú no amas al cuerpo de Cristo, no amas a Cristo. Amén. Es más, hay una maldición para usted. Si alguno no amara a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Ya ve, pastor, a Cristo, pastor, y a su cuerpo. ¿O somos o no el cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, Dios dice, ama mi cuerpo. Así como dices que me amas a mí, tú no digas que me amas a mí si odias a tu hermana. Está bien dura la ley. Bueno, ¿quiere que le dé toda la ley? Eso es todo lo que Dios nos pide. Pero no podemos porque estamos medio torcidos. Dios tiene que hacernos una nueva creación. Entonces, el capítulo 32 de Éxito, usted va a entrar, esa tarea, y va a ver como el hombre dice, hagamos un becerro de oro. Y Aarón dice, tráiganme oro, tráiganmelo, como el día de hoy, me traen, ya ve que el día de hoy. Ay, qué cosa tan tremenda, ¿no? Y la iglesia, pues ya sabrán cuándo se pinta sola. Tiene sus iglesias y altares forrados de oro y todos los señores oro, no cualquier cosa. Y el banco de ellos mismos es el banco más rico del mundo y tienen embajadas en todas las naciones. Ese sistema corrupto religioso va a ser juzgado pronto. Capítulo 17 de Apocalipsis, la gran ramera que se sienta sobre todas las naciones. Capítulo 18 de Apocalipsis, el sistema babilónico, donde la gran ramera controla la riqueza de este mundo y mantiene el 90% de la población en pobreza o en extrema pobreza. Dios lo ve así. El que recogió más, dígale que ya no terminé. El que recogió más, no tuvo más. Y el que recogió menos, no tuvo menos. Dios quiere que todos participen. Pero eso no va a suceder hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Pero vivimos en un mundo muy complicado, en un mundo pecaminoso. Pacto con David, ya lo sabemos, está en Samuel, ahí está. ¿Cuál es el pacto con David? Tu trono, ahora sí entramos, tu trono será perpetuo. Aquí quiero que noten rápidamente que el trono no iba a ser de David,
Dice la palabra en 1 Samuel que el trono perpetuo iba a ser de Saúl. Ahora Jehová habría a Saúl confirmado tu trono perpetuamente, pero por cuanto desobedeciste a Jehová, Jehová te ha desechado. Imagínate a Saúl, mi querido hermano. Es que Dios ya tenía preparado a David. No. Saúl fue ungido por Samuel. Léalo. Y Dios dice, ve a destruir los amalecitas. Amalek representa la carne. Y Dios nos dice a nosotros, esa carne, esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación al mal, hacer morir las obras infructuosas de las tinieblas. Dios te pide que si tu inclinación al mal está presente en tu vida, entrégasela a Dios y háblale claro: Señor, tengo adicciones muy feas. Desde ser muy hablador y muy fuerte y muy, yo aquí mismo a mis cigarrones truenan, hasta tener adicciones de las que usted se imagina, hasta comer de más, todas esas cosas. Dios dice, no, destruye la inclinación al mal. Yo la destruyo. Sí. ¿Cómo? Pues ¿cómo es usted salvo, mi querido hermano? ¿Cómo es usted salvo? Porque la Biblia no dice, ¿no es cierto? La Biblia también dice que Él crucificó, Romanos 6:6, estudien en su casa, que Él colgó en la cruz nuestra inclinación al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más para el pecado. Y Pablo nos dice que por todo murió, para que los que tienen vida, para nosotros, no vivamos para nosotros, sino para aquel que dio su vida por nosotros. Es decir, que el cristiano ya no vive para sí mismo. Si vives para ti mismo, dice Romanos 8, cuando entremos, los invito a estar los miércoles, moriréis. Pero si vives para el Espíritu, viviréis. Vamos a vivir si vivimos por el Espíritu de Dios. Dice, pastor, eso nada más para un salón de clases. No, eso es para la iglesia, mi querido hermano. Eso es para usted y para mí, entiendan. Pero dice Hebreos, por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Hello. Tardos para oír. Ay, que oiremos de esto después, dijeron los griegos a Pablo. Y finalmente, ese pacto con David se mantiene y es el pacto eterno. Dice nuevo pacto. Y nomás quiero leerle porque es mucho. Pero quiero que lean conmigo Ezequiel 36 para terminar, mi querido hermano. Yo sé que allá me están poniendo las cruces o los staff, no sé cuál es las cruces. Ezequiel 36. No me la puedo pero tiene ganas de hacerlo, ¿no? Ya vi que... Ezequiel 36:20 dice, y terminamos con esto, se explica solo, de acuerdo, trataré de no interrumpir mucho la escritura. De acuerdo, terminemos esto, se los leo lo más rápido que se pueda, para que se quede esto grabado y gentes alrededor del mundo que estén escuchando sepan esta hermosa verdad. Ezequiel 36:20. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, ¿están ahí? Amén. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblos de Jehová, de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Será esto que nosotros hacemos lo mismo? Piensen. Por tanto, di a la casa de Israel, porque Israel es paralelismo de la iglesia. Nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Superior a todo, la iglesia son los hijos de Dios. Israel es el Israel de esta tierra y Dios va a cumplir lo que quiso cumplir y lo que prometió lo va a cumplir. Todavía falta el milenio y faltan varias cosas. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por ustedes, por casa de Israel, no, sino por causa de mi santo nombre. Dios nos salva a nosotros por su santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Viene ese momento al final de la gran tribulación, y ya no tarda eso. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Están leyendo eso? Eso sucede al final de la tribulación. Eso dura nomás 7 años, amigos, hermanos. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para salvarnos a su pueblo? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. ¿Están leyendo ahí? Pueblo de Israel. Lo mismo que hace con nosotros a través de su Espíritu Santo. Seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y daré corazón nuevo. ¿Están ahí? Un corazón nuevo, mi querido hermano.
Pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, su espíritu, no el espíritu del mundo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Están ahí, verdad? Quitaré de vosotros ese corazón duro de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardaréis mis preceptos. Y los pongan por obra. Versículo 32. No lo hago por ustedes. Es que no te la creas, mi querido hermano. No lo hace Dios por usted y por mí. Dice Jehová, el Señor, sépanlo bien y avergüéncense, cúbranse de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel, casa de Israel. Porque ¿quién de nosotros puede decir, es que yo soy muy bueno, es que yo usted no? ¿Sabe por qué lo hace? El Padre. Dice Pablo en Efesios que Él nos amó en Cristo. Amén. En Cristo. Y usted es salvo en Cristo. Usted va a vivir por Cristo. Él es todo lo que usted necesita. El Padre lo llama como a su Hijo, parte de los primogénitos, los primeros engendrados del Espíritu. Cristo fue engendrado del Espíritu físicamente, ¿cierto o no es cierto? Él vivía eternamente, pero el santo ser que nació fue engendrado de María por el Espíritu. Nosotros también somos engendrados por el Espíritu, mi querido hermano. Dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, tú no entiendes esto, maestro de Israel. El viento sopla de donde Él quiere. Evangelio de Juan capítulo 3. Y ni sabe de dónde viene, de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Pues esto es maravilloso. ¿Cuántos aquí podemos decir yo he sido nacido del Espíritu? Amén. No entiendo muchas cosas, no sé muchas cosas. Lo único que sé, que es como un bebé. Un bebé. Nuestros bebés, nuestros niños en la cuna, nuestros niños, no saben. Pero saben que tienen unos padres o personas que los aman y los cuidan y los quieren. Si nosotros no sabemos muchas cosas. Mirad, hermanos, que no soy ni muchos sabios ni muchos entendidos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo le digo a alguien que me está escuchando hoy y que me va a escuchar a través del mundo, no nos escucha. Amístate ahora con Dios. Amén. No juegues con tu eternidad. Porque quizás no tengas otra oportunidad más. A mucha gente se le da oportunidad, pero hay mucha gente que no ha recibido, como los musulmanes. A ellos se les va a aplicar el Evangelio en la gran y terrible tribulación. Pero la iglesia tiene los brazos abiertos. El mundo, a través de los siervos de Dios, decimos, Cristo dijo, venid a mí, todos los cargados y cansados, yo los haré descansar. Cuando el Señor venga, no va a venir así, no va a tener relación con el pecado, no. Es Apocalipsis 19 que Él será implacable. Tú rechazas hoy, te pierdes. Escuche lo que dije. Te rechazas hoy, te pierdes. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Serio eso, no? Y peor, la ira de Dios está sobre ti también, si no lo aceptas. Viene el día grande. Lean como tarea, ya leí muchos versículos, ¿verdad? Pero lean el último capítulo del Antiguo Testamento. Lean. Había personas que amaban a Dios y dijeron, ese hermano limpia nuestras manos. Mira esos que le hicieron a Dios y prosperaron, y nosotros le buscamos a Dios y estamos pobres. Pero uno de ellos dijeron, no, sí vale la pena servir a Dios. Y Dios lo oyó, mi querido hermano, y lo escribió en un libro. Para el día en que yo actúe, dice el Señor, serán para mí especial tesoro. No es cierto que para Dios somos real sacerdocio, nación santa. Amén. Especial tesoro. Usted siente, sabe, se da cuenta que usted es un especial tesoro, no por obra de justicia que hubiera hecho, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si es así, póngase de pie y alaba a Dios. Y dígale, Padre, te doy gracias. Y si usted ha jugado
con su eternidad. Dios le ha dado muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Pero la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no te endurezcas. Este es el día de amistad con Dios. Y decirle: Señor, yo me presento como un sacrificio vivo delante de ti. Quizás alguien ha luchado mucho porque dice: yo no merezco estas cosas, no merezco que me traten así, no merezco que merecemos el infierno. Dios exigió a Saúl que perdonara a su hermano cuando su hermano lo había traicionado. Yo te digo a usted, le digo a usted, si lo han traicionado, si le han hecho mal, perdone en tu corazón y dígale: Señor, te sirvo, Señor. Y ve a Dios enderezar sus pasos, enderezar su vida.